Bienvenidos una vez más al canal. Después de algún tiempo de no haber subido videos sobre el estudio de Jonás, hoy finalmente vamos a retomar en el capítulo que nos falta, que es el capítulo 4. Entonces, si nos puede acompañar, sería muy bueno que tuviera su Biblia en el capítulo 4 del libro de Jonás y vamos a ir estudiando versículo a versículo hasta terminar esta porción que quedaba pendiente. Y antes de ir al contenido del capítulo, me gustaría comentar algunos aspectos breves a manera de introducción. El primero de ellos tiene que ver con la estructura. El libro de Jonás tiene una estructura muy marcada. Por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a encontrar al profeta rodeado de gentiles a quienes les comparte. En ese caso son los marineros que se terminan convirtiendo al Dios de Israel. Pero en el capítulo 2 Jonás aparece a solas dialogando con Dios. Y ese mismo patrón se va a repetir en los capítulos 3 y 4. Capítulo 3, otra vez Jonás aparece rodeado de gentiles, que serían los ninivitas, a quienes también les comparte con resultados muy buenos. Y capítulo 4, que es el que vamos a estudiar en esta ocasión, nuevamente Jonás está a solas con Dios en un diálogo y una segunda conversación con él. Es un capítulo en el que Dios va a utilizar las circunstancias y las experiencias del profeta para enseñarle específicamente sobre uno de sus atributos que resalta en esta porción final y en todo el libro, que es la misericordia de Dios. La segunda cosa que voy a mencionar aquí, también como introducción, es que el capítulo 3 termina con estas palabras en su último versículo. Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así termina ese texto, que podemos resumir con estas palabras: Dios no envió el mal que había dicho que enviaría a los ninivitas. Y empieza el capítulo 4 diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces, quizá lo primero que a usted le llame la atención es que la reacción de Jonás no es lo que uno esperaría del profeta. Recordemos que su ministerio acaba de ser muy efectivo, ha dado mucho fruto. Los ninivitas escucharon su mensaje y se arrepintieron, pero lejos de haber gozo en su corazón por esos pecadores que se han arrepentido, o lejos de expresar alegría, felicidad, satisfacción por lo que acaba de llevar a cabo mediante su ministerio, vemos todo lo contrario, que en el corazón de Jonás hay pesar. Así lo dice nuestra versión: se apesadumbró en extremo, en gran manera, y también expresa enojo. Vamos a comentar ahí este aspecto que tiene que ver con su reacción. Sobre la primera frase, Jonás se apesadumbró, el texto hebreo de forma literal dice: y fue un mal para Jonás, un gran mal. Esas son las palabras literales que aparecen en el libro de Jonás. Y es un juego de palabras con la forma en la que termina el capítulo 3. Dios no envió el mal a los ninivitas, y esto fue un mal para Jonás. Y viene después complementado con la mención del enojo, ¿verdad? Y se enojó el profeta. Esa palabra que aparece aquí, los comentaristas nos dicen que es una palabra que puede describir a alguien que se enciende. Incluso tiene ahí la idea de alguien que se calienta por dentro. Por eso muchas versiones, y nuestra Biblia entre ellas, lo entienden como enojo, como indignación o ira. Jonás aquí está molesto por lo que estaba sucediendo. Pero también se nos dicen que pudiera llevar aparejada la idea de tristeza. Aquí tengo algunos de los significados que también pueden estar incluidos en este verbo enojarse. Por ejemplo, la idea de estar profundamente dolido, de sentirse hundido, desalentado o de entristecerse. Y eso me llamó la atención porque casi siempre la idea que se tiene sobre este pasaje es solamente el enojo, la indignación de Jonás. Pero por el comportamiento, las reacciones que él va a tener versículos más adelante, podemos ver que también había en su corazón tristeza. Una tristeza profunda que incluso le lleva en el versículo
versículos más adelante, a desear la muerte. Entonces podemos mencionar aquí que estaba tanto enojado como deprimido. Y estas emociones le llevan a una conversación con el Señor. Podemos ver en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Hasta ahí vamos a detenernos de momento. No hay duda de que Jonás se siente así porque los ninivitas se han arrepentido, eso lo vamos a discutir ahorita un poquito más adelante, pero se lo dice a Dios. Esto es algo que no le había tomado por sorpresa, no era algo que le había tomado desprevenido, sino que aún estando en Israel, en su propia tierra, Jonás ya intuía que el resultado de su ministerio iba a ser la conversión de los ninivitas. Desde el primer momento que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, Jonás ya vislumbraba que lo que iba a pasar es que le iban a escuchar y los ninivitas se iban a arrepentir. Y complementa su oración a Dios con unas palabras que a mí me llaman mucho la atención, porque le dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Entonces, por primera vez y de boca del mismo profeta, nosotros nos damos cuenta de cuáles eran sus motivaciones cuando él quiso huir a Tarsis. Por esta razón, porque yo sabía que se iban a arrepentir, me apresuré a huir, a bajar a Jope, a comprar un boleto, a subirme a una nave tratando de huir hacia Tarsis. Y eso es, al menos desde mi punto de vista, algo muy fuerte, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo un profeta o cómo alguien que es siervo de Dios puede en su corazón desear que no se arrepintieran estas personas? Esperaríamos normalmente que fuera todo lo contrario, ¿verdad? Pero vemos aquí claramente que Jonás dice, por esto quise huir desde el principio, porque ellos se iban a arrepentir. En esta parte es cuando muchos comentaristas o autores que comentan el libro de Jonás nos van a decir que él está mostrando aquí una mentalidad terrible, que es un pésimo siervo, que es un pésimo profeta, que odiaba a los ninivitas o que odiaba a los gentiles y que está lo más alejado del corazón de Dios que se puede estar. Sin embargo, yo creo que no es del todo necesario recurrir a este tipo de comentarios sobre la vida espiritual de Jonás. Es más, puede que hayan habido razones muy profundas para que él reaccionara de esta manera. Y voy a comentar algunas. La primera que podríamos mencionar es que sabemos que los ninivitas y los asirios en general eran personas muy malvadas, personas crueles, despiadadas, destruían a los pueblos, los saqueaban, los torturaban de formas sádicas, y uno esperaría naturalmente que ante ese tipo de personas Dios mostrara su juicio en lugar de su misericordia. Y además de eso, hermanos, Jonás amaba profundamente al pueblo de Israel, y él estaba viendo con claridad que los ninivitas se arrepintieron a la predicación de un solo profeta, y el pueblo de Israel tenía profeta tras profeta tras profeta y no se arrepentía. Eso era una evidencia de que espiritualmente algo estaba muy mal con el pueblo de Israel. Y si los ninivitas, que eran un pueblo pagano, sin la ley, sin el conocimiento de Dios, se arrepentían, eso también era una señal de juicio para la nación de Jonás. Entonces, muy dentro de su corazón, lo que él deseaba es que no se arrepientan, que no se arrepientan. Si Israel no se arrepiente, pues él esperaría que los gentiles tampoco lo hicieran. Y bueno, más adelante el sentir de Jonás se ve cumplido también en que Dios de hecho va a usar a los asirios para destruir al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte. Entonces hay razones profundas para que Jonás se sienta de esta manera. No es el capricho, no es el enojo infantil de un profeta que está totalmente alejado del corazón de Dios, solo para no caer en esas acusaciones que muchas veces se hacen tan a la ligera. Ahora, lo que Jonás ya sabía, que los ninivitas se iban a arrepentir, está basado en lo que él sabía acerca de Dios. Y esto es algo de lo más importante en todo el capítulo 4. Fíjense las palabras
que nos faltan del versículo 2. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. 5 expresiones que transmiten todas un significado parecido. La idea es como que la misma, ¿verdad? Que Dios es clemente, que Dios es lento para la ira, que se arrepiente del mal. Algunas de estas frases ya las hemos considerado en estudios anteriores. Me voy a enfocar solo en 3 atributos que se mencionan aquí sobre Dios: su clemencia, su piedad y su misericordia. Aunque la idea general es la misma, sí puede haber cierto matiz que hace diferentes a estas palabras. Por ejemplo, la clemencia de Dios sería la disposición tan grande que Dios tiene para perdonar, esa presteza, esa prontitud con la que Dios quiere dar su perdón al pecador que se arrepiente. Eso sería su clemencia. Su piedad tiene que ver con un enternecimiento en su corazón, una simpatía en su corazón hacia las personas, como la simpatía o el enternecimiento de una madre hacia un hijo que, aunque se equivoca, le perdona y le da otra oportunidad. Más o menos esa es la idea cuando decimos que Dios es piadoso. Y sobre la misericordia, aunque incluye las otras ideas, es el atributo que está más relacionado con el amor. Como los comentaristas siempre lo dicen cuando analizan esta palabra en algún texto del Antiguo Testamento, misericordia es el amor leal de Dios. Es el amor que desciende hacia aquel que está en miseria, por eso se llama misericordia. Y bueno, esto hace que Dios sea tardo en enojarse, que Dios sea lento para la ira, como dicen otras porciones de la Biblia. Y este conocimiento que Jonás tenía sobre Dios era lo que le hacía anticipar el resultado de su ministerio, ¿verdad? Tú vas a perdonar a los ninivitas, porque es lo que el profeta conocía sobre Dios. Ahora dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Podemos ver aquí la expresión máxima de su enojo, o más bien de su tristeza, ¿verdad? Porque generalmente es el hombre deprimido el que anhela la muerte, como lo hace aquí Jonás. Esas palabras, no sé si a usted también, pero generalmente nos suelen recordar a otros hombres que entraron en profunda depresión, como el profeta Elías, después de su confrontación con los profetas de Baal. Se tira debajo de un árbol y le dice palabras muy parecidas a Dios. Quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Jonás expresa palabras similares aquí. Te ruego, oh Dios, que me quites la vida. En ningún momento pasa por su mente la idea de suicidarse, ¿verdad? Sigue reconociendo a Dios como soberano en estos asuntos, pero dice una frase muy interesante. Yo le voy a compartir una cita, que está en el Salmo 63 y versículo 3. Si usted va a esa porción en los Salmos, David dice esto: tu misericordia es mejor que la vida. A veces lo cantamos en ciertos coros que tienen esta frase, pero es una frase muy bonita de David. Tu misericordia es mejor que la vida. Y aquí Jonás tiene una idea cambiada, una idea errónea, porque ante la idea de que Dios pudiera tener misericordia de los gentiles, dice, mejor es la muerte que la vida. Entonces hay algo sobre lo que Jonás tiene que recapacitar, y por eso Dios va a dialogar con él y le va a enseñar la perspectiva correcta. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en entristecerte de esta manera? Evidentemente, la pregunta de Dios es para que su profeta reflexione, que examinara sus sentimientos, para que examinara su reacción, como si Dios le dijera a Jonás: ¿no deberías más bien alegrarte por lo que acaba de suceder? Ahora, algo que se me había pasado mencionar al principio es que estos 4 versículos son una primera escena en donde todo parece indicar que Jonás todavía está dentro de Nínive. Más adelante, a partir del versículo 5, sale de la ciudad y ocurre una segunda escena. Pero esta pregunta que Dios le hizo
Jonás la malinterpretó. Le voy a repetir la pregunta. Le dice Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y en lugar de recapacitar sobre su sentir, probablemente Jonás tomó la pregunta de Dios de esta manera. Le voy a leer lo que dice el comentario de Matthew Henry. Dice, es muy probable, por el contexto posterior, que Jonás interpretó la pregunta de Dios como si le hubiera dicho, no te enojes así, Jonás, aún no sabes lo que voy a hacer. Recuerden que nosotros sabemos que Dios perdonó a los ninivitas, ya nos lo dijo el escritor en el capítulo 3, pero Jonás todavía no lo sabe, Dios no se lo ha dicho de forma explícita. Entonces, como esta pregunta del versículo 4 era un poquito ambigua, en el corazón de Jonás hubo un pequeño rayo de esperanza, ¿verdad? Entonces todavía Dios puede castigarlos. Entonces puede ser que no los haya perdonado y que aún pudiera venir el juicio sobre ellos. Eso explicaría por qué en el versículo 5 Jonás va a salir de Nínive antes de que se cumplan los 40 días, se va a buscar un lugar alto y va a aguardar el desenlace de la historia. Para eso vamos a ir al versículo 5. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Como probablemente él llegó desde Israel, entró por el oeste, salió por el oriente y buscó un lugar en las afueras, un lugar alto quizá, donde pudiera tener una buena perspectiva de la ciudad. El propósito es muy claro, como lo dice el versículo 5, para ver qué acontecería cuando se cumplieran los 40 días, si el resultado final era el juicio o el perdón. Naturalmente, como las tierras alrededor de Nínive son tierras desérticas, tierras áridas con mucho calor, él se hace un refugio ahí rústico, una especie de enramada, como dice el texto. La palabra para enramada es la palabra que significa tabernáculo y que se usa muchas veces en todo el Antiguo Testamento. Los judíos eran buenos en esto porque solían hacer enramadas, de hecho tenían una fiesta que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, donde hacían también enramadas. Entonces podemos imaginarnos a Jonás ahí recolectando ramas con hojas secas y hace su pequeña tienda para que le diera sombra. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Dios, versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí Dios va a empezar a intervenir con algunos aspectos de la naturaleza. Yo quiero llamar su atención al verbo que sale al principio, y preparó Jehová. Otras versiones dicen, y Jehová dispuso. Es un verbo que ya había aparecido en el capítulo 1, donde Jehová preparó un pez de forma milagrosa. Aquí prepara una planta también de forma milagrosa, y se va a repetir más adelante cuando Jehová prepara un viento y prepara también un gusano. Entonces es un verbo que nos muestra la intervención sobrenatural de Dios. En este caso, Jehová Dios preparó una calabacera. Los que conocen el texto hebreo nos dicen que la palabra para calabacera es ambigua, solo se refiere a una planta y no sabemos qué planta era, aunque por tradición se acepta que era una calabacera por las características que tiene, que crece rápido, que sus hojas dan buena sombra, que tiene un tallo delgado que puede ser fácilmente atacado por un gusano, etc. Bueno, vamos a pensar que sí fue una calabacera, pero en términos generales era una planta. Ahora, el texto también nos dice que Dios hizo esto en beneficio de Jonás, ¿verdad? Para que le diera sombra, para que lo aliviara de su malestar. Seguramente su refugio no era lo mejor que Jonás tenía y Dios le manda una planta. Y usted puede observar la reacción. Hay un contraste muy grande entre el versículo 6 y el versículo 1. En el versículo 1 Jonás está hundido y de pronto en el versículo 6 dice
que se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, es la primera vez en todo el libro que Jonás está feliz. ¿Por qué se alegra? Bueno, muchos van a decir que porque era materialista y ahora tiene sombra, ahora tiene una planta y mientras esté cómodo está feliz. Bueno, pudiera ser que esa fuera la razón. Yo personalmente creo que no. Quizá le alegra más ver que Dios todavía está cuidando de él y que de forma milagrosa le ha dado una planta para aliviar su malestar. Sea como fuere la causa de su felicidad, no va a durar mucho porque en el versículo 7 vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Otra vez aparece ese verbo, ¿verdad? Dios dispuso un gusano. Esto ocurrió en las primeras horas del día siguiente, cuando todavía estaba oscuro. Aquí dice cuando vino el alba, todavía era de noche, era oscuro, y Dios manda un gusano. También lo que se nos comenta es que la palabra gusano es ambigua, no sabemos exactamente qué animal era, solo se nos dice que era un animal que se arrastra, ¿no? Por eso aquí se entiende como un gusano. Pero está claro que este gusano fue enviado con el propósito de destruir la calabacera y se secó. Y luego Dios va a preparar el viento en el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, un poquito después del alba, cuando ya sale el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, como si perder la sombra de la calabacera no fuera suficiente, Dios le manda un viento fuerte, un viento solano, como lo dice aquí. Si usted tiene una Biblia de estudio y busca una nota sobre ese versículo, muchos autores dicen que esto es una referencia a esos vientos del este, que se llamaban también sirocos, por si usted lo gusta investigar, que eran vientos secos, muy molestos, que podían ser peligrosos y que podían elevar la temperatura del ambiente en forma muy alta, muy rápida. Entonces, como Dios manda esto y también por el efecto del sol, de pronto Jonás empieza a experimentar los síntomas de una insolación, malestar, dolor de cabeza, hasta el punto de que se desmayaba. Y otra vez ese ánimo que se había levantado por la planta se desmorona. Y nuevamente las mismas palabras, ¿verdad? Mejor sería para mí la muerte que la vida. Algunos autores incluso dicen que esta frase es todavía más fuerte, como si Jonás deseara ahora sí la muerte con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y bueno, vamos a ver en el versículo 9 que Dios va a intervenir para una última conversación que es con la que va a terminar el libro y vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. La causa de este nuevo enojo, de esta nueva tristeza, tal como lo dice Dios, fue por la planta. Tal vez no tanto por haber perdido la sombra, tal vez no tanto porque se sentía mal, porque se estaba desmayando, sino por haber perdido a la planta. En el versículo 10, de hecho, Dios le va a decir, tú estás sintiendo lástima, estás sintiendo compasión por la planta. Y eso es algo que Dios va a tomar para enseñarle una valiosa lección al profeta. Entonces, ya sin más demoras, voy a ir versículos 10 y 11 y vamos a comentar algunas cosas ahí. También vamos a ir concluyendo, pero primero vamos a darle lectura. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, ese sentimiento que Jonás tenía hacia la planta,
Dios lo usa para mostrarle que Él tiene un sentimiento mucho más sublime que se llama misericordia hacia las personas que están en Nínive. Y hay muchos contrastes. Primero, Jonás estaba sintiendo lástima por una planta que él no había creado. Dice el texto en la que él no trabajó ni la hizo crecer. Por otra parte, los habitantes de Nínive eran creación de Dios. Dios los formó, Dios los conocía, eran sus obras, eran sus criaturas, y ahí hay una diferencia muy importante, ¿verdad? Lo segundo es que la planta era efímera, la planta era temporal. Dice, en una noche creció y en otra noche pereció, es algo que dura poco tiempo, en contraste con la ciudad de Nínive y sus habitantes, seres humanos que todavía tenían vidas, años por seguir viviendo, la temporalidad. También en el versículo 11 vamos a encontrar contrastes numéricos. Jonás sentía compasión por una sola planta, apenas una sola planta. ¿Y cuántas personas había en Nínive? Por lo menos 120,000, ¿verdad? Aunque algunos piensan que esa es una referencia a los niños que no saben distinguir todavía entre derecha e izquierda o entre lo bueno y lo malo, pero al menos había 120,000 personas en Nínive y Jonás se compadecía por una sola planta. Y bueno, esto es lo que lleva a Dios a su pregunta contundente. Entonces, ¿no estoy yo en mi derecho para sentir piedad de los ninivitas? Ahora, si no fuera suficiente, si eso no bastara, le dice Dios a Jonás, también, aparte de las personas, hay muchos animales que podrían perecer si la ciudad fuera destruida. Y así se termina el libro. Bueno, a mí me llamaba la atención que al parecer el clamor de los animales que habíamos mencionado en el capítulo 3 funcionó, ¿verdad? Porque aquí Dios está considerando a las personas y también está considerando a los animales. Ahora, si usted observa, lo que yo le decía es que la narración termina ahí. No hay una respuesta de Jonás. ¿Qué pudo haber respondido? ¿Qué sintió Jonás al escuchar estos argumentos indebatibles que Dios le da? Tal vez por esa razón no hay una continuación, ¿verdad? Porque probablemente Jonás se quedó sin respuestas. A mí me gusta pensar que tal vez el pensamiento de Jonás fue, tienes razón. Dios, tienes razón en lo que me acabas de mostrar. Esa es la razón de que a este video le hayamos puesto como título Jonás aprende, ¿sí? Si dividiéramos el libro, sus 4 capítulos, en acciones que realizó Jonás, sería capítulo 1, Jonás huye, capítulo 2, Jonás ora, capítulo 3, Jonás predica y capítulo 4, Jonás aprende. Dios está enseñándole sobre la misericordia y realmente espero que el profeta Jonás haya aprendido la lección. La única evidencia que podríamos tener de que sí fue así es el libro que está escrito, porque yo creo de forma personal que el autor del libro es el propio Jonás. Entonces probablemente es su registro, es el texto que él nos dejó para que nosotros conozcamos sus vivencias, lo que tuvo que atravesar y lo que aprendió también después de toda su experiencia con los habitantes de Nínive. Entonces vamos a terminar hasta aquí. Ha sido nuestro último video de esta serie. Suscríbanse para más adelante nuevos estudios. Si le ha gustado, denle un like al video, déjenos un comentario sobre algo que gustaría compartir con nosotros. Le mandamos un saludo y nos vemos hasta nuestro próximo video.